Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de conversores digitales análogos bipolares. Hay conversores digitales análogos o DACs que trabajan voltajes negativos. Por tanto, habrá un voltaje de referencia negativo y otro voltaje de referencia positivo, donde el binario representado de esta manera será el analógico 0 voltios. Entonces, aquí en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos las entradas digitales a un DAC de 8 bits. Entonces tenemos la full escala, sería el voltaje de referencia positivo más grande a la salida. Tenemos esta representación 1 y 7 ceros representando el 0 voltios, el análogo voltaje, y este de ceros en la entrada digital del DAC representando el, el voltaje de referencia negativa. Listo. Entonces, si vamos a utilizar un DAC con complemento a signo, con complemento a 2 con signo, entonces acordémonos del sistema binario complemento a 2 con signo. El más positivo sería representado por este valor, el 0 por este valor y el más negativo por este valor. Entonces, en videos anteriores hicimos referencia al sistema complemento a 2. En Digitales 19, en el video de Digitales 19, explicamos el sistema complemento a 2 para poder hacer o desplegar la suma binaria. Entonces, ahí veíamos la representación de números con signo a través del sistema complemento a 2. Entonces, para que a través de ese video hagan claridad. Otros DACs conversores digital análogos tienen circuitos adicionales para aceptar los binarios con signo, o sea, los sistemas complemento a 2. Ahora vamos a referirnos a los circuitos convertidores de digital análogo. Hay muchos circuitos integrados, entonces vamos a mirar de nuevo el libro. Aquí tenemos un circuito que consta de un amplificador operacional sumador cuyas entradas se alimentan de 0 y 5 voltios. 0 lógico y 1 lógico es este, ¿no? Entonces este es el bit menos representativo y aquí tenemos arriba el bit más representativo. Miremos las relaciones de las resistencias contemplando la ponderación o el peso de cada bit, ¿no? 1, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Entonces, kiloohmios, ¿no? Esto por el sistema binario, ¿no? Por tanto, al poner un 1 acá, o sea, un valor de 5 voltios, pasará una corriente, pero limitada por esta resistencia de 8K, que hace que sea una corriente más pequeña, la más pequeña, correspondiente al bit menos significativo. Entonces tendremos a la salida, este se trata de un amplificador inversor de polaridad. A la salida tenemos la correspondiente ecuación con signo negativo del voltaje puesto en D
más esta relación con el voltaje C, esta con el voltaje en B y esta con el voltaje en A. Esta es la ecuación representativa de la salida de ese amplificador operacional. ¿Sí? Entonces tenemos que se trata de un amplificador inversor de polaridad. Esta es la tabla que relaciona cada una de las entradas. El valor de 1 en A y las demás en ceros indica que aquí hay un valor de 5 voltios, ya lo dijimos, 5 voltios transitando por aquí, pasando por esta resistencia y cumpliendo la relación de la ecuación nos da un voltaje negativo de 0.625 voltios, menos negativo, ¿no? Sería el del bit menos significativo, ¿sí? Entonces ese sería el valor más pequeño y el valor más grande son todas en uno, puestos 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios. Tenemos a la salida menos 9.375, escala completa. De nuevo aquí con la tabla vemos que la precisión de conversión son los valores ideales, pero todo depende de la precisión de los valores resistivos, ¿sí? Nosotros sabemos que las resistencias varían sus valores de acuerdo a temperatura. Bueno, se necesita precisión en los valores resistivos. Otro punto a tener en cuenta es que los circuitos digitales que alimentan a este DAC no son exactamente de 0 y 5 voltios, pueden variar, ¿no? Se usan entonces circuitos de acople, para lograr la exactitud en los valores de salida. De nuevo aquí en el libro de sistemas digitales se tiene un circuito de fuente de referencia de precisión para este problema de la precisión de la conversión. Entonces tenemos aquí la fuente, un sistema de conexión de cada una de las entradas lógicas. Entonces un 1 en la entrada lógica cierra su interruptor. Ahí tenemos. Los conversores digitales análogos con salidas de corriente de igual manera usan ponderación con resistencias R, 2R, 4R, 8R, donde el paso de una corriente es atenuada por el valor resistivo e igual todas esas corrientes se suman. Ya lo vimos en el circuito con el amplificador operacional, ¿no? Entonces de nuevo aquí tenemos otra configuración para verlo. Tenemos que esto corresponde a la corriente de salida conectada a este lado. ¿Sí? Vemos el peso resistivo R, 2R, 4R, 8R y la corriente a la salida, el peso, la suma de acuerdo al interruptor que haga posible la conexión de cada una de los valores resistivos. Entonces de esta manera vemos el peso en el bit menos representativo
y asociado a la resistencia más alta. Se trata de valores resistivos, de valores de corriente. Entonces tenemos el bit menos significativo hasta el bit más significativo. Estos son los interruptores digitales. Aquí tenemos la ecuación de la corriente de salida, un valor de carga igual esa corriente va a inyectar a este amplificador operacional. Más adelante, mucho más adelante, haremos referencia a los amplificadores operacionales. Por ahora no nos vamos a enfocar en el estudio de ellos, simplemente haremos comentarios a las ecuaciones que lo gobiernan. En este caso, voltaje de salida es igual a esa corriente de salida negativa por el valor de RF. Entonces ahí tenemos un DAC con salida de corriente. Entonces, como dijimos, se controla con interruptores semiconductores. Esta RL idealmente tiende a ser una resistencia muy bajita, prácticamente un corto, para que la corriente de salida sea precisa. Entonces se utiliza un amplificador operacional conectado a la salida. ¿Sí? Conectado a la salida, que es un convertidor de corriente a voltaje. Por tanto, estos DACs usan un conjunto de resistencias que se vuelve crítico al usar más bits, pues la ponderación será 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Pues las resistencias varían sus valores por efectos externos, ya dijimos, como la temperatura. La idea es usar resistencias muy cerca del valor deseado. Aquí se utilizan entonces valores resistivos que guardan relación R2R. De nuevo, se utiliza un amplificador operacional y una red R2R. Entonces, viendo el circuito que acabamos de mencionar de la red R2R, sería de esta manera, ¿no? Entonces, esto por el tema de la precisión de las resistencias, de utilizar mucho más bits. Entonces vemos acá el bit menos significativo al bit de más peso, bit más significativo y el menos significativo. Entonces ahí tenemos una forma de manejar esas ponderaciones utilizando resistencias de relación R2R. Entonces ahí tenemos. Interesante el circuito. Como dijimos, de nuevo se utiliza un circuito un amplificador operacional, y la relación el voltaje de salida estaría dado por esta relación: menos voltaje de referencia sobre 16, en este caso por tratarse de un DAC de 4 bits. Entonces es importante tener en cuenta eso, un DAC de 4 bits. Entonces, bueno, ya dijimos, el voltaje de referencia es el voltaje de alimentación de las resistencias R2R, entonces ahí tenemos
el circuito práctico de un DAC. Se olvidaba apuntar que este valor B en decimal del introducido en el DAC, que es su equivalente binario de entrada. Entonces ahí tenemos la relación utilizando una red R2R. Bueno, para tener más claridad de este B, puede variar de 0 a 15 para el caso de 4 bits. De 0 a 15 en valor decimal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la combinación 0, 0, 0, 0, bueno, ahí tenemos 0. Y la combinación 1, 1, 1, 1 corresponde al 15. Entonces este sería 15. Entonces ahí tenemos la claridad de ese punto de la letra B. Bueno, continuamos acá. Especificaciones de un DAC. Resolución. Ya lo vimos en el video pasado. En el video pasado mencionamos que depende de n de los números de bits. Un DAC de 10 bits tiene más resolución que un DAC de 8 bits. Eso lo vimos de nuevo en el video anterior. O sea, la resolución de un DAC de 10 bits es más pequeña que la resolución de uno de 8 bits. Precisión. Hay varias formas entre las que están. Se menciona error a escala completa. Es un porcentaje de la escala completa análoga ideal. Entonces, tenemos como ejemplo, si con escala completa es igual a este valor 9.375 voltios y teniendo un error a escala completa de más o menos 0.01%, entonces el voltaje de error es el más o menos el valor del 0.01% de la escala completa. Entonces tenemos que ese voltaje de error está más o menos en 0.9375 milivoltios. Es una desviación del valor máximo o en cualquier valor. Otra especificación del DAC es error de linealidad. Es el máximo error en el tamaño del escalón. En base al escalón ideal se da en tanto por ciento a full escala. Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo. Si el escalón tiene 0.625 voltios y el error de linealidad está en más o menos 0.01% a full escala, entonces tenemos que el error de linealidad o error lineal es más o menos 0.01% por este 0.625, lo que nos da más o menos 0.625 milivoltios, que es lo que puede variar un escalón. Mencionan allí en el texto que la precisión y la resolución de un DAC deben ser compatibles. Entonces es ilógico una precisión de 0.1% y una resolución del 1%. Otro ejemplo tenemos acá. Un DAC de 8 bits con salida completa de 2 miliamperios y error a escala completa de más o menos
a full escala, se pregunta cuál es el intervalo de posibles salidas para la entrada binaria correspondiente a esta combinación. Dice que como son 8 bits, entonces tenemos que esta relación nos da 255 escalones, ¿sí? Reemplazando aquí el n por 8. Por tanto, 2 miliamperios sobre esos 255 nos da 7,84 microamperios por escalón. Como esta combinación en binario es igual a 128 en decimal, entonces tenemos 128 por 7,84 microamperios da 1,004 miliamperios. Por tanto, el error a full escala corresponde al más o menos 0,5% de 2 miliamperios, lo que nos da más o menos 10 microamperios. Además de esto, el escalón 128, que vale 1004 microamperios, se desvía más o menos 10 microamperios. Ahí tenemos ese pequeño ejemplo. Dentro de las especificaciones del DAC también tenemos errores de desplazamiento, ¿no? Idealmente un DAC frente a una entrada de 0 habrá un 0 a la salida. Entonces vamos a ver una tablita. Entonces aquí tenemos frente a un código de entrada 0, tenemos la salida ideal 0, pero puede suceder que se den valores, o sea, errores de desplazamiento, ¿no? Sí, son errores que se suceden y muchos DACs tienen una forma de ajustarle el 0 a la salida teniendo 0 a la entrada con un potenciómetro. Entonces hay entradas de ajuste a 0, ¿no? De DACs. Otra especificación de DACs son los tiempos de estabilización. Es la velocidad de operación de un DAC para que la salida pase de 0 a escala completa a medida que la entrada binaria pase de ceros en todos sus bits a unos. Entonces ese es el tiempo de estabilización. Pero también es el tiempo que tarda la salida del DAC en estabilizarse en más o menos un medio del tamaño del escalón de su valor final. Tenemos que se mencionan en el libro valores típicos de 5 nanosegundos a 10 microsegundos. Continuando acá, los DACs de salida de corriente, sus tiempos de estabilización son menores de los DACs que trabajan con salida de voltaje por el tema de conversión de corriente a voltaje a la salida. Y otro parámetro mencionado en las especificaciones de un DAC, monotonicidad. Un DAC es monotónico si la salida tipo escalera no tendrá escalones descendentes. Esto a medida que se incremente la entrada binaria de 0 a escala completa.
Entonces ese es el tema de monotonicidad. Bueno, de nuevo aquí el tema de monotonicidad es si su salida se incrementa a medida que se incrementa la entrada binaria de un valor al siguiente. Bueno, por ahora vamos a dejar hasta ahí. Y en el video próximo haremos referencia a DAGs de circuito integrado. Gracias.